Compartimos pantalla y comenzamos. ¿Se ve la PPT? Sí, profe. Ok. Sí, profe. Entonces vamos a comenzar entonces con la última parte que estamos hablando, reclutamiento, selección y contrato de trabajo, que es la última parte que contiene esta unidad. No obstante, si nos da un tiempo, podemos conversar, será mañana, porque hoy no creo que terminemos esto, con el tema de lo que es la inducción. Aunque normalmente la inducción, si ustedes lo ubican en los textos, la inducción en algunos textos la colocan en el área de adiestramiento y capacitación, o capacitación y desarrollo. Pero es indiferente dónde la podamos ver. Pero si nos da un chance, vemos lo que es la inducción a la empresa una vez que terminemos el contrato, porque pareciera que va de la mano. Firmas contrato y vas a la inducción, ¿cierto? O vas a la presentación de la empresa. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué contenido vamos a ver en esta unidad? Vamos a ver cuál es el objetivo de esta unidad. La OIT. ¿Han oído hablar de la OIT? ¿Quién sabe qué es la OIT? No, profe, yo no. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. Esa es la que rige todas las normas y lineamientos y políticas generales para todo el mundo, en todo lo que tiene que ver con las relaciones laborales. ¿Ok? Ahí vamos a ver un poquito qué es la OIT, cuáles son sus principios, qué hace la OIT. ¿Ok? Luego vamos a ver contratos de trabajo, cuál es el concepto doctrinario que normalmente está en los códigos del trabajo o en las leyes del trabajo. Características del trabajo, del contrato de trabajo individual. Clasificación de los tipos de contratos, que eso ustedes son expertos ahí. Clasificación de los, cuáles son los elementos que debe llevar un contrato de trabajo. ¿Cuáles son las cláusulas del contrato de trabajo que normalmente están presentes en un contrato de trabajo y que no pueden faltar, pues, para que el contrato sea por lo menos válido y completo? ¿Ok? Y cuáles son esos servicios que no dan origen a un contrato de trabajo, entre algunas cosas. ¿Ok? Ok, ¿cuál es el objetivo de esta unidad? ¿Ok? Aplicar los principios fundamentales de los contratos de trabajo en cada una de sus empresas, en concordancia con el Código del Trabajo, lo que son los reglamentos que existen normalmente después de una ley del trabajo o de un Código del Trabajo, existe un reglamento. Y la jurisprudencia, que de alguna forma es lo que no está en el Código del Trabajo, no está en los reglamentos, y que de alguna forma por decretos y por jurisprudencia, que llaman por resultados que hacen los jueces, quedan escritas formas de actuar y formas de proceder. ¿Me explico con el tema de la jurisprudencia? ¿Me expliqué? Profe. Adelante, Carolina. No, que está claro. Ah, perfecto. Alejandra, que te veo ahí con... ¿Está bien? Ok, entonces, todo lo que se aplique en los países, en cualquier país, está fundamentado, cuando estamos hablando de la parte laboral, está centrado en un primer elemento, que es la ley del trabajo, o el código del trabajo, o como se llama en cada país. Cada código de trabajo, cada ley del trabajo tiene un reglamento. ¿Por qué salen normalmente los reglamentos? Pregunto. Si todo está en el código o en la ley del trabajo, ¿por qué normalmente salen los reglamentos? Esa es una pregunta de examen. Porque el reglamento puede variar. Porque la ley no establece las normas de convivencia que hay dentro de la empresa. Ok, por ahí va la cosa. Ajá, ¿quién más? ¿Por qué salen los reglamentos normalmente? Y en casi todas las leyes.
Bueno, porque los reglamentos establecen las normas específicas para cada lugar de trabajo, donde se establecen tanto la jerarquía y los procesos de resolución de problemas, cómo se actúa en ciertos temas, por ejemplo, como el acoso, etcétera. Perfecto. Entonces, fíjate un poco, eso es importante lo que dice Carlos, ¿no? Entonces, los códigos del trabajo o las leyes del trabajo o cualquier ley normalmente tiene un reglamento. ¿Por qué? Porque la ley de alguna forma trata de abarcar todo el espectro del área que se circunscribe esa ley, ¿correcto? Pero en algunos casos hay elementos dentro de la ley que necesitan un reglamento que es más específico y más particular y lo puedes ir reglamentando de una manera más específica. Por eso salen los reglamentos. ¿Y la jurisprudencia? ¿Qué será entonces? ¿Dónde se aplican esas normas? ¿Hasta dónde llegan esas normas? ¿Qué más? Entonces, si no está en el código del trabajo, si no está en el reglamento, ¿quién define el resultado de una controversia? ¿Quién lo El define? territorio, los juicios, Los tribunales. Los laborales. tribunales, Inspección ¿verdad? del trabajo. Los jueces, ¿cierto? De alguna forma. Entonces los jueces, cuando estudian las leyes o los reglamentos y hay esos gaps, esas brechas que no encuentran si no es el código, si no es el reglamento, bueno, ellos generan un dictamen y ese dictamen crea jurisprudencia. Y esa jurisprudencia es que queda como documentado y queda como válido cualquier caso que se asemeje a esa sentencia que emitió el juez. ¿Ok? Entonces, en todas las leyes podemos hablar de ley, reglamento y jurisprudencia. ¿Estamos bien? ¿Seguimos? Sí, profe. Ok. Entonces, como le dije, la OIT, vamos a hablar de algunos principios mundiales. La OIT es la Organización Internacional del Trabajo. ¿Ok? En 1998, la declaración de la OIT se compromete a todos los Estados miembros, y todos los Estados miembros es casi todos los países del mundo, casi todos, ¿ok? A respetar y promover los principios y derechos comprendidos en 4 categorías, hayan o no ratificado los convenios pertinentes. Entonces, quiere decir, si un país no lo ratifica, no lo valida, de alguna forma tiene que hacerlo o está obligado a hacerlo, o puede someterse a una penalización por parte de la OIT. Entonces, ¿cuáles son esas 4 grandes categorías o esos grandes principios que se fundamenta la OIT y que de alguna forma abarca y es un paraguas para todos los países, si se quiere decir, democráticos? ¿Ok? Que respetan las leyes, que se basan en toda la normativa legal y la jurisprudencia que pueden tener los países, y algunas que son de carácter individual de países y unas que son de carácter mundial. Entonces, una de las primeras es la libertad de asociación, la libertad sindical, el reconocimiento efectivo del derecho a la negociación colectiva. Ese es uno de los principios fundamentales de la OIT. ¿Qué pasa en la práctica con esto, señor? En sus empresas, ¿ustedes todos tienen contrato de trabajo? ¿Qué ha pasado si en alguna empresa detectan que un grupo está formando un sindicato? En mi empresa nunca se ha podido formar. En la mía tampoco, porque somos 35 y 4 son los dueños, que son familiares, entonces no se puede hacer. ¿Qué? ¿Por qué no se puede hacer? Porque tiene que ser más de 35 personas para hacer No. un sindicato. Dime, Alejandra, que Alejandra está diciendo que no. Ahí nos va a dar un aporte, Alejandra. Dime, Alejandra, ¿por qué no? No, porque el sindicato lo puede formar hasta de 5 hacia arriba. No necesita un mínimo de 30 o algo así. De 25 es el mínimo, Alejandra. De 25 No. establece armar un sindicato. No. Mi papá es dirigente sindical hace 30 años más o menos, así que sí formó él un sindicato así, ha formado como 3 o 4. El mínimo son 5.
mínimo Porque 5. necesitamos presidente, Entonces la empresa no quiere hacer. secretario, al menos un par de dirigentes, pero no más que eso. Normalmente la empresa que hace, cuando la empresa sabe que se está formando un sindicato, tiende a despedir antes del fuero o que se presente a la inspección del trabajo. Eso es lo que pasa, pero si lo hacen de forma callada y no alzada, sí se puede formar. Pero es que Exacto. lo que yo tengo entendido que, por ejemplo, que en Chile, por lo que yo me acuerdo, si no me equivoco, la ley 16.069 establece que para una empresa que tenga mínimo 50 personas, hay recién con 25 trabajadores se puede formar un sindicato. Cuando hay menos personas de eso, lo que se hacen son sindicatos interempresas, que un sindicato ingresa ya creado, ingresa a esa empresa, pero es de interempresas, son varias empresas en conjunto. Ok, sí hay una cantidad de temas y ahí entra el tema de la jurisprudencia. ¿Ok? Que es lo que hemos hablado. Entonces, fíjate que la jurisprudencia sirve para muchas cosas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo importante de este punto, no? Que el derecho sindical está reconocido y está patrocinado por lo que es la OIT. Y es una norma mundial internacional que es el derecho a sindicalizarse. ¿Ok? Que tienen derecho y una vez si estás sindicalizado, si eres un sindicato reconocido, de alguna forma tienes derecho a una negociación. ¿Okay? Dependiendo si hay varios sindicatos en una organización, se supone que ¿cuál es el que negocia, Carlos? El que tiene la mayor cantidad de trabajadores. El que tenga la mayor cantidad de afiliados. ¿Ok? Eso también está en norma, en algunos casos está en jurisprudencia. Claro, le estoy hablando de mi experiencia de Venezuela, ¿no? ¿Verdad? Que en Chile no tengo mucha experiencia y lo he estado leyendo, pero aquí pasan muchas cosas. Profesor, Adelante, ¿puedo Juan comentar Pablo. algo? ¿Sí? Creo que en el lugar donde trabajo, no sé si hay 3 o 4 sindicatos y cada uno negocia en particular. Claro, pero es que lo que te digo, ¿no? Que eso depende del tipo de empresa, del tipo de jurisprudencia que puedan tener. Pero claro, es que cuando le digo que aquí yo he estado tratando de entender esto y como que aquí pasa de todo. ¿Ok? No, profe, lo que pasa, lo que dice usted es correcto. Lo que pasa en el caso de Juan Pablo, de acuerdo a mi experiencia, el sindicato que tiene mayor cantidad de afiliados es como el que marca la pauta y se toma como referencia en la primera negociación con el resto de los trabajadores, que es como un piso. Si, por ejemplo, se consiguieron esos beneficios con el primer sindicato, los otros sindicatos no pueden exigir más de lo que ya se negoció con el primero. Por eso es negociación, es la negociación colectiva que le llaman. Claro, pero ya de alguna forma, si ya conseguiste el techo, ¿para qué vas a negociar qué? Entonces se supone quédate con el techo, pues, porque si no vas a perder un tiempo ahí precioso que no te va a llevar a nada. Y esas son las cosas que a veces no entiendo, pero bueno, estoy en ese proceso, ¿ok? Un poco metiéndome en esa parte. Ok, otro de los elementos importantes de la OIT tiene que ver con la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio. Ese es un tema que se supone que está abolido, pero en la práctica sabemos que no está abolido, ¿cierto? ¿Alguna experiencia, algo que conozcan de trabajos forzosos, obligatorios? Por ahí yo veo en las noticias muchas cosas que pasan en todos los países. Ojo, que no solamente acá, pasan en muchos países. Bueno, por ¿Hay algún ejemplo, profe, nosotros en la casa con la señora. Ah, caramba, ¿estás oyendo? Trabajo forzoso y obligatorio. ¿Estás de acuerdo, la dama? Alejandra, ¿estás de acuerdo con Carlos? No la alcanza a escuchar qué Bueno, dijo. Carlos, repítele por favor, Alejandra. ¿Cómo fue, No, Carlito? que los hombres sufrimos el trabajo forzoso en la casa. La patrona manda y obliga y ahí estamos sonados. Ni siquiera la Organización Internacional del Trabajo nos salva. Tiene toda la Ay, razón. Carlos, ¿cómo se te ocurre decir eso? Tiene razón, porque vamos a mentir. Es verdad. Sí, pero es que los deja mal, po. No estén hablando de mí. Recién la Lorena dio una explicación bien clara de quién manda en la casa, entonces no puede decir que estoy mintiendo.
Eso es verdad. Que confirme el otro Carlos. Y Carlito Entonces, Aravena hasta ahí dijo, no hablen de mí. Lo escuché. ok, entonces fíjate que se supone, ahora en la práctica, yendo hacia el tema real, ¿han oído alguna noticia, alguna información de alguna empresa que se haya detectado que haya sido sancionada por ese trabajo forzoso y obligatorio? Bueno, salió el tema de estos grupos chinos que están haciendo trabajar a la gente más horas de lo normal en los galpones, entonces, y de repente llegan al punto de la esclavitud que hacen en algunos casos. Exactamente, yo creo que oí eso en las noticias y donde hicieron una inspección y consiguieron una cantidad de personas en condiciones infrahumanas, trabajos forzosos, obligatorios, que de alguna forma el obligatorio creo que le quitaban el pasaporte o la documentación y estaban obligados, pues, y era un trabajo forzoso, le pagaban lo que ellos querían y eso lo vi en las noticias y eso pasa en muchos países también, ¿ok? Donde hay gente que los invitan a migrar, les ofrecen un contrato de trabajo, llegan a la empresa o donde van a trabajar, empiezan a trabajar, le quitan los documentos personales y obviamente ahí los tienen obligados, ¿ok? Y hay todo un tema con eso. Y las tratas de blanca, bueno, ahí pasa en todos los niveles. Que la trata de blanca no es un tema laboral formal, pero de alguna forma, fíjate cómo hay trabajos forzosos y obligatorios en todos los ámbitos. ¿Ok? Pero sí pasa y he oído Profesor, inspección. Dígame, Marina, a mí me pasó algo parecido cuando yo llegué acá. Bueno, yo soy cuénteme. extranjera y para poder hacer mis papeles y poder tener un contrato de trabajo, recuerdo que mi primer trabajo acá fue en un restaurante donde yo trabajaba de 10 de la mañana a 11 de la noche y descansaba solo 2 lunes al mes. Y me pagaban 250.000 pesos. Entonces, y yo tuve que aguantar todo eso porque en realidad necesitaba el contrato y necesitaba sacar mi temporaria, pues, ¿no? Pero Exacto. sí, yo pasé por eso. Entonces, fíjate que, ojo, y eso muy poco se sabe, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, de las 10 de la mañana hasta las 11 de la noche y se supone que hay un código del trabajo que te obliga a darte descanso, el tema dentro del trabajo que te den un descanso en la comida, bueno, todo eso en la práctica es donde eso pasa, pues. Un poco, yo no sé si ustedes recuerdan el caso de la empresa del de la pícola italiana, ¿no? Con la pícola de Con Italia. Italia. Exacto. ¿Qué se destapó ahí? Que la Que cocina lavaban los está... fideos, ¿Ah? Eso. mandaban a los trabajadores a lavar fideos de que dejaban los otros comenzar y los volvían a servir. Y aparte de eso, bueno, habían trabajo forzoso, pues, y No, obligatorio. lo otro que había, profe, era el maltrato de los supervisores, que los trataban a garabato, que los insultaban, que eran flojos aquí y allá, que los pueden echar en cualquier momento, un maltrato laboral increíble. Sí, entonces fíjate cómo eso de alguna forma entra dentro de este principio, ¿no? De lo que es un trabajo forzoso, obligatorio, y normalmente se da con los trabajadores migrantes, ¿ok? Por la misma necesidad del trabajador de tener su documentación en regla, bueno, se ven forzados, pues, de alguna forma a aceptar cualquier tipo de trabajo forzoso u obligatorio que de alguna forma es denigrante para el ser humano. Y bueno, hay seres humanos que se valen de eso, mira, y hay de todo. Y fíjate que esa empresa era una de las empresas desde mi punto de vista que la analicé, porque ese es un caso que yo analicé en un curso pasado. Era una empresa con un gran renombre, con una buena trayectoria. Y después de eso, señores, esa empresa no ha levantado pie para nada. ¿Ustedes han oído hablar más de esa empresa? Que esté nuevamente surgiendo, que esté nuevamente con todos sus procesos, para nada. Esa empresa cayó, decayó, cerró, mira, y
es complicado porque tuvo un comportamiento mediático también muy fuerte dentro del país. Donde, mira, las personas que escucharon eso y vieron eso, decidieron más nunca contratar con esa empresa. Cuando digo contratar, ser cliente, pues. Pero últimamente la Piccolo Italia igual a través de otro tipo como de marketing, de ofrecer premios y cosas por el estilo, como que volvió a reencantar a la gente y se está posicionando de nuevo dentro del mercado. Claro, y son Con un estrategias que al Ferrari final... creo que no, ¿no? ¿Cómo? Es que creo que sortearon como un Ferrari o un Lamborghini, algo así, como para Bueno, pero tapar eso un lo poco el hacían, tema. Un Ferrari. pero verás, eso lo hacían antes de este problema. Pero más nunca los he visto, más nunca los he oído. Y están bien calladitos. Creo que están repartiendo por delivery. Pero de resto, esa imagen corporativa que tenían quedó súper, súper perjudicada y no es tan fácil levantar esa imagen cuando eres sancionado y eres visto bajo esos maltratos y esos elementos obligatorios, forzosos, discriminación. Todos esos ejemplos son duros y la comunidad los castiga. Bueno, ahora están vendiendo sus productos congelados para que los vendan incluso en almacenes pequeños. Claro, entonces fíjate cómo tuvieron que reinventarse porque el modelo de negocio inicial que tenían, por ahí no iban, pues. Entonces tenían que generar un nuevo modelo de negocio que le permitiera, a través de lo que ellos hacían, porque ellos fabricaban todo. Ellos tenían unas, como una fábrica donde hacían todo, las pastas, las salsas, todo. Ellos no compraban nada, todo lo hacían, iban directamente a las tiendas. Entonces, como tú dices, se reinventaron, bueno, con eso que tenía, ahora pueden venderlo congelado, fíjate, pero las tiendas físicas, mira, han quedado atrás. Ok, estamos bien entonces con la eliminación del trabajo forzoso y obligatorio. Otro de los principios es la abolición del trabajo infantil. Yo creo que esto sí en algunas partes del mundo todavía persiste, ¿cierto? En el campo, en el sur, por acá en Chile se da, ¿han visto eso? ¿Tienen alguna información en la parte de las empresas Profe, ¿Sí? al menos de empresa no, pero hace unos años atrás iba saliendo del mall Plaza Vespucio con mi esposo y había un niño, no haber tenido más de 8 años, que estaba vendiendo parturitas. Y a mi esposo le dio pena porque, puta, son niños, entonces le dio 1.000 pesos, creo. Y el chico le fue a pasar los parches a mi esposo y mi esposo le dijo que no, que se quedara con los parches y que se quedara con la plata. Y el niño se acercó y le dijo que necesitaba venderlo urgente porque si no, no podía volver a la casa. O sea, no era un tema de empresa, sino que era un tema de familia. De Y lo familia. he visto muchas veces que los papás están sentados en una esquina esperando que los niños vayan a pedir plata porque pasa eso, que el niño que despierta la empatía, despierta la lástima y la pena en la otra persona y así ganan más lucas. Sí. Lo he visto mucho. Y se traslada desde lo familiar y en algunos casos, en muchos años, hacia la empresa, ¿no? Pero todavía Sí, existe en muchos países ese tipo de trabajo en minerías, que en la parte de carbón, que existía mucho antes, hace muchos años. Pero se supone que eso ha ido minimizando en el tiempo, pero se observa, como tú dices, Alejandra, en el tema más cercano que es en la parte familiar. Y se ve mucho en todos los países, en todos los países. la empresa se ve más en los países subdesarrollados, como en China, en las partes menos pobladas o de campo, en Tailandia, en la India, se ve mucho Sí, el trabajo forzoso y el trabajo infantil. exactamente. Muy bien. Y el cuarto principio es la eliminación de la discriminación en materia de empleo y ocupación. Ese es un tema que todavía está en proceso, ¿no? El tema de la discriminación por raza, por sexo, por credo, por todo lo que pueda pasar. Y de alguna forma, bueno, se supone que eso en las empresas. ¿Ustedes han oído hablar de la RC, Responsabilidad Social Empresarial? ¿No han visto Profe, esa? ¿Y eso no está en la malla de ustedes? Pregunto.
RC, No, profe, responsabilidad social no, empresarial. no está en la malla eso. No. Ok. Bueno, de alguna forma ahí voy a buscar un espacio para que en una clase podamos ver algo de eso. Sí, pues yo creo que es importante que ustedes manejen esa parte. Ok, entonces ahí están los 4 principios. Primero, la libertad sindical, la eliminación del trabajo forzoso, la abolición del trabajo infantil y la eliminación de discriminación en todo lo que es empleo y ocupación. Son los 4 principios importantes de lo que es entonces los principios de la OIT. Rápidamente, ¿qué es un contrato de trabajo? Pues ustedes todos lo conocen. Vamos a ver rápidamente. ¿Qué es un contrato de trabajo? El acuerdo escrito entre ambas partes donde se establecen las obligaciones y responsabilidades de ambas partes. Perfecto, muy bien, Carlos. ¿Quién más? Marina. Ximena. Un Que acuerdo ya hoy contractual, puedes... profesor. ¿Cómo, perdón? Un acuerdo contractual. Ok. ¿Un acuerdo para qué? Para los deberes y obligaciones entre ambas partes. Perfecto. Deberes y obligaciones. Muy bien. ¿Qué más? Ramón, que nunca ha firmado un contrato. Ahí, verá, Ramón no puede dar una cátedra. Dinos, Ramón. Oye, sí, yo he pasado por todo, yo he trabajado en de todo, yo he hecho de todo. Entonces, Lo ¿qué es un único que no he contrato hecho de es trabajo? ¿Ah? ¿Qué es un contrato de trabajo? Un contrato de trabajo es un acuerdo entre 2 partes, ¿Ok? ¿no es cierto? Sí. Es un acuerdo entre 2 partes, es un en donde se compromete, no es comprometer, donde se determinan los deberes y obligaciones de una persona para algo de un bien a prestar o a realizar, de un servicio. Perfecto. Muy bien. Entonces, bueno, ese contrato de trabajo tiene muchas secciones, ¿no? O muchos conceptos de alguna forma y genera una cantidad de información que, bueno, de alguna forma uno lo conoce porque uno ha tenido vida laboral, pues, y va a depender del tipo de empresa, del tipo de contrato, bueno, hay de todo. Pero en la práctica es básicamente eso. De todas formas, vamos a ver un concepto académico y lo vamos reforzando. ¿Ok? Un contrato de trabajo, como dice acá, el contrato de trabajo individual lo establece en el artículo 7 del Código del Trabajo. ¿Ok? Es una convención, es un convenio, es una relación, ¿ok? Mediante el cual 2 personas, empleador y trabajador, ¿cierto? Cada uno se obliga. Uno se obliga ¿a qué? A prestar un servicio, como ustedes lo están diciendo, bajo dependencia y subordinación. Esta palabra es importante que la manejemos, porque aquí está el kit de un contrato de trabajo. ¿Ok? Entonces, es una convención en la cual el empleador y el trabajador se obligan recíprocamente. Ambos se están comprometiendo a que a prestar unos servicios, ¿ok? El trabajador bajo dependencia y subordinación y el empleador ¿a qué? A pagar por unos servicios, por una remuneración determinada. Eso de manera general es lo que podemos decir que es un contrato de trabajo. Después podemos verle otros detalles, pero normalmente es ese punto. Cuando hablamos de que el trabajador tiene una dependencia de subordinación, ¿desde qué estamos hablando? Cuando el trabajador presta su servicio bajo dependencia y subordinación del empleador. ¿Qué significa esa parte? Que ahí está el kit del contrato de trabajo. Ahí está el punto primordial. A ver. Profesor, habla de dependencias como un lugar físico. Si es así, el lugar de trabajo, el lugar físico de la empresa y bajo las órdenes del empleador.
Bajo, los, Esa es la bajo, subordinación. bajo la subordinación. ¿Ok? Entonces, cuando Pero hablamos de fuerte. dependencia, Igual en es ese fuerte esa horario de palabra, tra- ¿no? Aló, Ramón, dime, disculpe. Igual es fuerte la palabra subordinación. Y así está en el Código del Trabajo. Es bajo Es que dependencia y subordinación. lamentablemente todavía se usa. Claro. Claro, porque ahí tú no puedes hablar de colaboración. O no se debería hablar, ¿no? Porque estás hablando es que ahora, si yo quiero colaborar, colaboro con el patrono, pero si me colocas que bajo dependencia y subordinación, ahí hay un tema de que no te puedes salir de eso. Es obligatorio. Tú Claro. firmaste. ¿Ok? Entonces, de alguna forma, esa subordinación. Ahora, ¿y en qué se traduce esos dos conceptos en la práctica? A ver, que yo creo que es lo más importante para que podamos desglosar esas dos palabras. ¿En qué se traduce en la práctica cuando tú dices usted está bajo dependencia y subordinación? En la práctica, ¿qué significa eso? Que estás obligado a cumplir para lo que estás contratado, digámoslo así. Que es como, prácticamente es como, a ver, no sé, puede que esté equivocado, pero yo digo, es como que le debes obediencia y pleitesía a un superior. La pleitesía no te la compro, pero la obediencia, sí, ¿no? Si se corta, nos volvemos a conectar. ¿Ok? Queda menos de un minuto. Claro. Creo que más que Dependencia. obediencia, profe, es subordinación, ¿no? ¿Ah? Sí, pero Más que obediencia es subordinación. Pero la subordinación en el fondo igual te genera la obediencia, pues si estás bajo sus órdenes, tienes que hacer caso. Sí, pero a su vez también